Dentro del parágrafo cuarto, Schopenhauer desarrolla los conceptos íntimamente relacionados de entendimiento y materia. Aquí analizaremos ambos y su relación, pero nos enfocaremos principalmente en la materia, en sus características derivadas de las formas a priori, así como en sus dos sentidos de duración y, finalmente, los límites de la causalidad. Para comprender lo que Schopenhauer dice sobre el entendimiento y la materia, me parece que hay que transmitirlo desde una perspectiva global. Para esto, revisemos la relación entre cuatro conceptos fundamentales: entendimiento, causalidad, intuición y materia. El mundo como representación, como hemos visto, se divide en objeto y sujeto. El sujeto construye, a partir del entendimiento que porta formas a priori, y sumado a los datos que proporciona la afección sensorial u objeto inmediato, al objeto u objeto mediato. Es decir, la intuición o representación del mundo no es un fenómeno meramente sensorial, sino intelectual. El mundo de los objetos no se construye únicamente a partir de los datos que proporcionan los sentidos, sino que hace falta que el sujeto cuente con algunos elementos antes de toda experiencia. Estos son, como hemos dicho en el capítulo anterior, espacio, tiempo y causalidad. ¿Y cómo funcionan estos elementos? El sujeto cuenta como punto de partida una afección sensorial, es decir, un objeto inmediato que le proporcionan sus órganos sensoriales, pero este objeto inmediato por sí solo carecería de significado, sería ciego. Para formar la intuición, es decir, el conocimiento del mundo en cuanto objeto, hacen falta esas formas elementales que hemos mencionado. El entendimiento aplica la forma de la causalidad al objeto inmediato, es decir, al conocerlo inmediatamente como efecto, presupone que debe tener una causa, y esta causa es el objeto mediato, el cual, a través de la forma del espacio, se coloca al exterior del sujeto, y, por medio de la forma del tiempo, en un tiempo determinado en el que el acontecimiento ocurre. La materia está al objeto mediato, pues es la causa de la afección sensorial y es reconocida como tal por medio del principio de causalidad, que conoce la causa a partir del efecto. En breve, el entendimiento, que posee formas a priori, apoyado en la afección sensorial, reconoce a ésta como efecto y descubre su causa en un objeto mediato, que es la materia. Y todo esto es la intuición. Como hemos visto, la representación se encuentra atravesada o sigue las reglas de las formas a priori que aporta la mente del sujeto, el cual las aplica para construir dicha representación. A esto se debe que lo que se encuentra en el mundo, los objetos, es decir, la materia, se encuentre necesariamente dentro de un tiempo, un espacio y regida por una causalidad. Dicho de otro modo, la materia se comporta según las formas que el sujeto impone. Aparte de esto, Schopenhauer nos hace notar, dentro del primer párrafo del parágrafo cuarto, una característica que comparte el principio de razón en cada una de sus formas, específicamente entre el principio de razón del devenir y el del ser. En resumidas cuentas, lo que quiere indicar es que, ya se trate del tiempo aislado, del espacio o de la causalidad, cuya percepción es la materia, estas tres formas se comprenden a través de una posición relativa: pasado, presente, futuro, indeterminación en el espacio y la relación entre causa y efecto. En breve, la causalidad, como el espacio y el tiempo, es relativa a otro de su misma naturaleza. Hay causa porque hay efecto y hay efecto porque hay causa. Todo el ser de la materia se encuentra en esta condición, en la causalidad, la cual consiste en una relación ad infinitum entre diferentes objetos que actúan unos junto a otros siempre y fundamentalmente como alteraciones, pero también como causas y efectos. De hecho, la misma existencia de la materia se sostiene en esto, en su actuar. Dice Schopenhauer, su ser es lo mismo que su obrar. No es posible ni siquiera pensar que su ser sea otro. Solo como algo activo llena el espacio y el tiempo. Su acción sobre el objeto inmediato, que es el mismo materia, condiciona la intuición, solo en la cual existe. Cierro la cita.
Como hemos visto, el mundo como representación presupone un sujeto que lo conoce. Pero para que un sujeto conozca dicho mundo, es decir, sus objetos, hace falta que reciba de estos una alteración directamente en su cuerpo o, más específicamente, que algún objeto sea causa de las distintas afecciones sensoriales que ocurren en sus órganos. Dicho de otro modo, para que el sujeto conozca el objeto o materia, condición de la existencia de ésta, hace falta que dicho objeto sea causa de una alteración en el objeto inmediato de su conocimiento, sus órganos sensoriales, que ya ellos mismos son materia. Esto significa que la materia existe siempre en acción y antes que nada en acción sobre el objeto inmediato del sujeto. El objeto, materia, genera un cambio, acción en los órganos sensoriales, también materia, y así empieza ésta a existir. Antes de eso, antes de que el primer ojo se abra, el mundo como representación no puede existir. El puente que nos conduce al conocimiento de la materia es lo que le da a esta la existencia y, por tanto, la necesidad de que siempre se encuentre en acción. Aparte de esto, entre objetos mediatos, la materia siempre se comporta también así consigo misma, generando cambios dentro de la forma y cualidad en otras partes de ella. La materia siempre actúa sobre sí misma, ya sea entre objetos mediatos o entre uno mediato y el inmediato. En breve, la materia es siempre acción, pues siendo que la condición de su existencia es el conocimiento de ésta por el sujeto, y puesto que para que dicho conocimiento sea posible, hace falta que ella ejerza una acción sobre un objeto inmediato para él, se encuentra siempre necesariamente en acción, en este caso, y antes que cualquier otro, del objeto mediato sobre el inmediato, aunque ambos son igualmente materia, y los objetos mediatos también siempre se encuentran en constante acción unos sobre otros. Pero aunque la materia para existir siempre se encuentra actuando, es decir, en alteración, también existe la duración. Es algo distinto la duración de la materia en cuanto a forma y o cualidad determinada y la de la sustancia, causalidad en general, puesto que la materia consiste en la causalidad, y dado que ésta se encuentra dentro del tiempo y el espacio, e incluso podría decirse que es la unión de ambos, la materia lleva consigo las propiedades del tiempo y el espacio, y ella es la posibilidad de la simultaneidad. Dice Schopenhauer, solo por medio de la unión del tiempo y del espacio se origina la materia, esto es, la posibilidad de la simultaneidad y con esta la posibilidad de la duración y con la duración la posibilidad de la permanencia de la sustancia en la alteración de los estados. Cierro la cita. La materia, que se encuentra dentro del tiempo y del espacio, ejerce acción sobre ella misma, es decir, genera cambios en sus formas y cualidades al coaccionarse cada parte de ella. Esto quiere decir que aunque aquella es una misma cosa, existen diferencias dentro de ella, diferentes objetos, es decir, cosas con diferentes formas y cualidades. Ello significa que da lugar a la simultaneidad, es decir, que existen objetos distintos dentro de un mismo tiempo, y esto da lugar a la duración de la materia, propiedad que puede conocerse al ver lo que se mantiene, mientras que hay otra parte que se altera, y a la inversa, conocemos la alteración gracias a lo que cambia mientras lo otro se mantiene. El término que me interesa resaltar aquí es el de duración, el cual, manejado en su sentido aplicado a los estados, significa, a mi juicio, que un mismo objeto conserva su forma y cualidades a pesar del paso del tiempo. Pero algo muy distinto es el concepto de duración en un sentido negativo, es decir, mientras se carece de tiempo y, por tanto, de posibilidad de alteración con su concepto temporal. Dice Schopenhauer, al tener su esencia en la unión de espacio y tiempo, la materia lleva, por regla general, la impronta de ambos. Ella muestra su origen en el espacio, en parte por la forma, porque es inseparable de ella, pero especialmente dado que el cambio corresponde solo al tiempo, si bien en el tiempo aislado y por sí no hay nada permanente, por su permanencia, la sustancia, cuya certeza a priori debe, por tanto, inferirse de la del espacio,
su origen en el tiempo. En cambio, lo da a conocer en la cualidad, en el accidente, sin la cual nunca se manifiesta, y que es siempre causalidad y acción sobre otra materia, que es, por tanto, alteración, un concepto temporal. Cierro la cita. El origen de la materia en el espacio, por la cual posee necesariamente las características de éste, implica que posee una forma y permanencia, pero no permanencia en el sentido más bien positivo que explicamos anteriormente, aquel de permanencia de las cualidades y la forma de un objeto a pesar del paso del tiempo, sino más bien en un sentido negativo, pues la materia, tal como el espacio aislado le heredó, permanece también de alguna manera por carecer su origen de toda posibilidad de alteración. Y esto, tema central aquí, es la sustancia. La sustancia, según la define Schopenhauer, es la causalidad en general, aquello que independientemente de sus cualidades o forma, es objeto para el sujeto y es, tal como el espacio aislado, permanente, indestructible. En breve, la duración puede entenderse de dos modos distintos. Por un lado, como duración de un mismo estado de la materia y por el otro, como permanencia o indestructibilidad de la sustancia, lo cual tiene su origen en la naturaleza de la forma a priori del espacio. Esto explica por qué la causalidad da cuenta únicamente de estados. Dice Schopenhauer, la única determinación que la legislación de la causalidad alcanza a establecer es el estado que en este tiempo tiene que producirse en este lugar. Cierro la cita. Podemos encontrar, aplicando el principio de razón del devenir, las relaciones causales que existen entre diferentes estados. Ejercer una fuerza sobre algún objeto provoca un movimiento, acercar una hoja a una llama provoca que ésta se incendie, el apareamiento provoca el nacimiento de una cría. Pero nunca podremos dar razón del hecho de que algo o el mismo mundo exista, pues la causalidad implica la existencia de la materia, la cual simplemente adquiere diferentes estados por medio de causas, es decir, cualquier alteración que reciba presupone un estado precedente. De igual modo, la verdad de que la materia es indestructible proviene del hecho de que cualquiera de sus alteraciones es tan solo eso, pero que ella se conserva de algún otro modo. En breve, la causalidad solo puede dar razón de estados, nunca del hecho de que algo exista, pues ésta ya implica la materia, cuya alteración solo puede comprenderse a partir de un estado precedente. Resumiendo este parágrafo 4, la intuición es posible mediante el entendimiento que, apoyado de la afección sensorial u objeto inmediato, reconoce a ésta como efecto y, portando a priori la forma de la causalidad, descubre su causa en un objeto mediato, la materia. Cada objeto material es relativo a otro de su misma naturaleza, es decir, es efecto de alguna causa precedente y causa de un efecto posterior. Además, la materia es siempre acción, pues, como condición de su existencia, debe ser conocida por el sujeto, lo cual requiere que ella provoque una alteración sobre el objeto inmediato o afección sensorial de éste, por lo que siempre se encuentra actuando, y los objetos mediatos son, a su vez, causas de la alteración de otros. Por otro lado, la materia contiene dos sentidos de duración. Esta comprende, de un modo y en un sentido positivo, la duración de un estado particular de la materia a pesar del paso del tiempo, y en otro, que consiste simplemente en la posibilidad de la alteración por su origen en la forma a priori del espacio y, por tanto, en un sentido negativo, la permanencia de la materia independientemente de cualquier alteración de sus estados. Esto, más propiamente hablando, es sustancia. Y, finalmente, hay que resaltar que la causalidad da razón únicamente de los estados de la materia, nunca de esta misma, pues solo comprende sus alteraciones presuponiendo un estado precedente y no su origen como tal.